Muy bien, en esta oportunidad, siguiendo con esta metodología de clases a distancia, vamos a desarrollar un tema de la semiología cardiovascular muy importante, como es el capítulo de las valvulopatías. Vamos a darle la mayor trascendencia a las cuatro valvulopatías del corazón izquierdo, es decir, aquellas alteraciones que acontecen o ocurren a nivel de las válvulas del ventrículo izquierdo, concretamente de aorta y de mitral, dejando hacia el final las valvulopatías que ocurren en el ventrículo derecho. En esta oportunidad vamos a desarrollar juntos una de esas valvulopatías que es la insuficiencia aórtica. ¿Cómo la podemos definir a la insuficiencia valvular aórtica? Es una incompetencia valvular. La válvula aórtica cumple un cometido. El cometido de la válvula aórtica es abrirse ampliamente durante la sístole y cerrarse herméticamente durante la diástole. Claro, esto es así para que se cumpla una hemodinamia normal, para que el circuito arterial sea siempre hacia adelante, en forma anterógrada, y nunca hacia atrás o en forma retrógrada. Para que esto se cumpla, para que esta hemodinámica normal se cumpla, es decir, que el hecho hemodinámico circulatorio se cumpla en el sentido correcto, siempre hacia adelante, se necesita de que haya un sistema valvular que esté funcionando normalmente. En este caso, cuando hablamos de insuficiencia aórtica, estamos diciendo que durante la contracción del corazón, durante la contracción sistólica, cuando se produce el bombeo del ventrículo izquierdo concretamente y la sangre sale eyectada hacia la aorta para luego distribuirse y cumplir su función, en esta valvulopatía, la insuficiencia aórtica, la eyección cardíaca se cumple normalmente, la sístole se cumple normalmente, la válvula aórtica se abre como corresponde, digamos en forma normal. Sin embargo, cuando las presiones en la aorta superan a las del ventrículo izquierdo, la columna de sangre en la aorta hace que la válvula aórtica se cierre herméticamente. ¿Con qué finalidad? Bueno, claro está, para que la sangre no retroceda, no se produzca un fenómeno inverso de la circulación y la sangre pudiese entrar en el ventrículo izquierdo. Esto es la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica es entonces una incompetencia de la válvula aórtica, una insuficiencia de la válvula aórtica que produce esto que está aquí, un reflujo de sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo durante el periodo diastólico. En principio entonces queda claro que en esta incompetencia valvular, que es la insuficiencia aórtica, durante la sístole no ocurre nada anormal, la sangre sale normalmente. El problema es que hay un fenómeno de que la sangre retrocede, hay un reflujo desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo completamente anormal. Eso es la definición de insuficiencia aórtica. Es una incompetencia de la válvula aórtica que origina un reflujo, como ustedes lo están viendo aquí, desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. En condiciones normales, la sangre es eyectada hacia la aorta y no retrocede, pero en esta incompetencia valvular, la sangre es eyectada durante la sístole hacia la aorta, pero no hay un cierre valvular aórtico hermético y la sangre retrocede, retrograda, hay un reflujo desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo completamente anormal durante la diástole. Fíjense ustedes que aquí tenemos una válvula aórtica tricúspide. Recuerden que la válvula aórtica tiene tres valvas, las tres valvas sigmoideas aórticas, y ahí se abre perfectamente bien el orificio de la válvula aórtica y se cierran estas válvulas sigmoideas en forma hermética. Eso es lo que tiene que ocurrir en condiciones normales. Fíjense ustedes cómo aquí, en este caso intermedio, la válvula aórtica se abre pero no cierra herméticamente, creo que ustedes lo están viendo. Las sigmoideas aórticas en este caso no están cerrando herméticamente y esto lo que permite entonces es ese reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Esta situación de incompetencia valvular aórtica puede ocurrir por diferentes situaciones. Como venimos hablando,
una misma situación, en este caso la incompetencia de la válvula aórtica, ocurre por más de una circunstancia. Las vamos a analizar. En primer lugar, podemos ver que rápidamente clasificamos a las insuficiencias o incompetencias aórticas de dos grandes maneras. El cierre incompleto de la válvula aórtica, digo que se abre normalmente en la sístole, pero debe cerrarse herméticamente en la diástole para evitar el reflujo de sangre hacia el ventrículo izquierdo. Bueno, esa incompetencia de la válvula aórtica, en donde se puede abrir bien pero no cerrar herméticamente, puede suceder en dos situaciones evolutivas completamente diferentes. Este fracaso o incompetencia de la válvula aórtica puede ocurrir en situaciones agudas, bruscas, de pocas horas de evolución, o por el contrario, lo que es mucho más común, que esta incompetencia de la válvula aórtica, esta insuficiente coaptación de las válvulas sigmoideas para que el orificio quede herméticamente cerrada, esa insuficiencia valvular ocurre la mayoría de las veces en situaciones de enfermedades valvulares aórticas crónicas. ¿En qué condiciones ocurren estas insuficiencias aórticas agudas? Cuando la válvula puede abruptamente, en poco tiempo, no cerrar herméticamente y permitir ese anormal reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Una de las situaciones más comunes que originan esta insuficiencia aórtica aguda es la endocarditis infecciosa. Esto ocurre cuando la válvula aórtica, de golpe, por algún proceso infeccioso, es destruida esta válvula aórtica y entonces podrán abrir bien, pero ya esa destrucción originada por fenómenos infecciosos origina que la sangre entonces refluya de aorta al ventrículo izquierdo. La endocarditis infecciosa nos va a merecer un análisis especial. Vamos a tener una clase de endocarditis infecciosa. Por el momento basta decir que esta situación, esta enfermedad de la válvula aórtica, ocurre la mayoría de las veces cuando ya la válvula aórtica está dañada por alguna razón. Ya sea que porque a través de los años esa válvula pierde su elasticidad y se vuelve más rugosa, el endotelio de la válvula aórtica ya no es normal, por ejemplo en edades avanzadas, o cuando hay alguna lesión previa en esta válvula, como ya les voy a comentar cuando hablemos de fibra reumática. Es raro que esta infección ocurra entonces en endotelios sanos. Habitualmente el endotelio sano repele, por así decir, las bacterias. Tengan en cuenta que se pueden producir bacteriemias transitorias, por ejemplo, al cepillarse los dientes. Esas bacteriemias transitorias o bacterias que van por el torrente circulatorio podrían entonces anidar en la válvula, en este caso en la válvula aórtica, y producir lesiones o infecciones que destruyan la válvula. Esto no ocurre porque el endotelio de la válvula normal repele. Es muy poco probable que bacterias puedan colonizar esa válvula aórtica cuando la válvula aórtica es sana. Sin embargo, cuando tiene algún grado de fibrosis, de alteración o de lesión previa, la válvula aórtica, cuando se dan las circunstancias que ya vamos a mencionar, puede ser asiento de bacterias que van a colonizar esta válvula aórtica y entonces las bacterias van a producir un daño endotelial brusco, agudo, que constituye el dato fundamental de la endocarditis infecciosa. Esto ustedes tienen que tener en cuenta que entonces abruptamente la válvula aórtica abre bien, pero por esa afectación bacteriana no cierra como corresponde. Se constituye una insuficiencia aórtica aguda, de rápida instalación, que tiene claramente un cuadro clínico muy definido, como ya vamos a ver. Esta es la razón principal de las insuficiencias aórticas agudas, la endocarditis infecciosa. En otras ocasiones puede ocurrir algún trauma, lo cual es relativamente infrecuente, que ocurran a raíz de traumas cerrados o abiertos, lesiones de la válvula aórtica. Sin embargo, el tercer punto que está aquí, la disección de la raíz de la aorta, significa que hay una lesión. Vamos a hablar también de este tema cuando la aorta es asiento de un aneurisma, es decir,
de una dilatación anormal. La aorta, por alguna razón que ya comentaremos, se dilata y en esa dilatación de la raíz de la aorta arrastra, por así decir, el anillo valvular aórtico y entonces las válvulas sigmoideas no coaptan como corresponde. No es lo mismo un anillo normal, en donde las válvulas sigmoideas coaptan, cierran perfectamente bien, que un anillo que se va dilatando y entonces la válvula aórtica queda como acortada. Entonces, al dilatarse la raíz, se dilata el anillo donde se implantan las valvas y las valvas sigmoideas no van a coaptar como corresponde en forma correcta y se va a producir una insuficiencia aórtica. Por lo tanto, hasta aquí decimos que la insuficiencia, la incompetencia valvular aórtica origina un reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Y que esta situación se puede dar en causas agudas, como por ejemplo las que acabamos de mencionar, un proceso infeccioso de la válvula aórtica que constituye una endocarditis infecciosa, en donde, si ustedes me permiten el término, las bacterias literalmente se comen las valvas sigmoideas y entonces el orificio ya es mucho más amplio, no coapta normalmente y se produce ese reflujo desde la aorta al ventrículo izquierdo. Las otras dos causas se las mencioné, la disección o agrandamiento de la raíz de la aorta y el otro es un trauma habitualmente cerrado que puede llevar a esta situación, lo cual es más raro. Sin embargo, la insuficiencia aórtica que clásicamente nosotros como médicos vamos a ver mucho más comúnmente, más frecuentemente, no tan grave como la insuficiencia aórtica aguda, es esta, la insuficiencia aórtica crónica, es decir, en donde la válvula aórtica sufre un proceso o una agresión a través del tiempo. ¿En qué circunstancias la válvula aórtica puede sufrir una agresión que finalmente termina originando lo de siempre? Que la válvula pueda abrir bien, pero no cerrar bien y queda con un orificio incompetente para que la sangre de aorta refluya hacia el ventrículo izquierdo. ¿En qué situaciones? Fundamentalmente, y está señalado aquí en la diapositiva, en casos de fiebre reumática. La fiebre reumática, que felizmente tiene alguna disminución en la casuística, aún todavía es muy importante en nuestro país y en nuestro continente. La fiebre reumática, entre otras cosas, porque aquí nos vamos a circunscribir a lo que sucede en el aparato cardiovascular, la fiebre reumática está originada por una bacteria, que es el estreptococo beta hemolítico. La bacteria, a través de la lesión, va a producir una incompetencia de la válvula aórtica, pero esta lesión se va a producir por un fenómeno de antígeno-anticuerpo. Finalmente, la infección por estreptococo beta hemolítico va a desencadenar una reacción inmunológica en donde se van a generar antígenos y anticuerpos que van a reconocer, ese complejo antígeno-anticuerpo va a reconocer como extraño el propio endotelio de la válvula aórtica en este caso. Y va a producir un fenómeno inflamatorio en la válvula aórtica que es por lo tanto de carácter inmunológico. Ese proceso inflamatorio que va a producirse sobre la válvula aórtica en este caso va a producir con el paso del tiempo lesiones de tipo retráctil en las válvulas sigmoideas. Las válvulas sigmoideas van a producir un fenómeno de retracción, de fibrosis, una especie de acartonamiento de las válvulas sigmoideas aórticas y por lo tanto esa válvula que antes abría normalmente y cerraba bien, otra vez podrá abrir bien, pero ya esa retracción, esa fibrosis, ese daño anatomopatológico que produce esta reacción de tipo inmunológico, les vuelvo a repetir, hace que la válvula aórtica ya no cierre normalmente. Y otra vez el mismo resultado. Durante la sístole cardíaca, la sangre se eyectará normalmente, pero en la diástole, cuando el ventrículo izquierdo se dilata para recibir la sangre de la aurícula izquierda, en ese momento refluye sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo de una forma completamente anormal, de tal manera que este ventrículo izquierdo, fíjense ustedes, durante la diástole
durante el llenado del ventrículo izquierdo, va a recibir sangre de dos orificios diferentes. El orificio normal, aurículo ventricular, que permite el pasaje de sangre de aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, el normal, y este reflujo anormal de la sangre que desde la aorta cae hacia el ventrículo izquierdo. Este tipo de situaciones va a originar o está originado, en este caso, por esta incompetencia valvular que ocurre como consecuencia del proceso inflamatorio que ocurre en casos de fiebre reumática. Hay otras circunstancias también crónicas que pueden originar el mismo reflujo anormal desde la aorta al ventrículo izquierdo. Esas situaciones, le voy a repetir, la más clásica es la fiebre reumática, pero esas situaciones son otra vez trastornos de la raíz aórtica. Quiero que ustedes piensen que normalmente el vaso aórtico es elástico y recibe el jet de sangre en cada uno de los latidos de la vida. Cuando el paciente sufre de hipertensión arterial, ese jet de sangre tiene mucho mayor presión. Y ese impacto, ese estrés que va a recibir la raíz aórtica en un paciente hipertenso, va a hacer que se vaya dilatando la raíz aórtica. El hipertenso tiene, por lo tanto, entre otras tantas cosas que veremos, una tendencia a que la raíz aórtica se vaya dilatando. Y otra vez, la dilatación de esta raíz de la aorta va a arrastrar en su dilatación el anillo valvular aórtico. Por eso no todo hipertenso termina teniendo insuficiencia aórtica, pero sí podemos decir que podemos encontrar insuficiencia aórtica en pacientes hipertensos y esta es la explicación. Otra de las situaciones que van a afectar la raíz de la arteria aorta son las alteraciones del tejido conectivo. No nos vamos a sorprender si decimos que la raíz aórtica es tejido elástico y es tejido conectivo. Las conectivopatías, las colágenopatías que van a afectar el tejido conectivo, por ejemplo, en casos de síndrome de Marfan, que ustedes ya lo van a conocer, hasta episodios de lupus eritematoso, Ehlers-Danlos, toda una serie de enfermedades del tejido conectivo van a propender a dilatar la raíz aórtica. Y una vez más, esa dilatación, de la raíz aórtica arrastra al anillo aórtico, lo dilata y al dilatar el anillo aórtico hace que las valvas sigmoideas, otra vez lo repito, queden retráctiles, no alcanzan a coaptar completamente, no alcanzan a cerrar herméticamente el orificio valvular aórtico. Y otra vez más, durante la eyección de la sangre saldrá bien, pero anormalmente en la diástole se va a producir un reflujo de sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo en forma anormal. Allí tienen ustedes las principales etiologías o causas de las insuficiencias aórticas, que les reitero, pueden estar originadas por insuficiencias aórticas agudas, cuyo prototipo es la endocarditis infecciosa, o insuficiencias aórticas crónicas, que son más frecuentes, cuyo prototipo es esa lesión de la válvula sigmoidea aórtica producida como consecuencia de un proceso inflamatorio de tipo inmunológico, que es lo que ocurre en esa enfermedad que les acabo de mencionar, la fiebre reumática. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de circunstancias? Lo que sucede lo venimos reiterando desde el comienzo de nuestra charlita. El problema en la insuficiencia aórtica es entonces que la contracción sistólica ocurre normalmente, la eyección sistólica ocurre normalmente para satisfacer las necesidades metabólicas de cada célula, la sístole ocurre normalmente, pero durante la diástole, cuando la presión aórtica es superior a la del ventrículo izquierdo, que está en 0, normalmente entonces esa válvula aórtica se cierra herméticamente y esto no ocurre aquí, por lo tanto hay un reflujo, un retroceso de sangre de aorta al ventrículo izquierdo. Eso lleva a esto que está acá, y si ustedes me permiten hay un error, esto no es aurícula, sino hay un llenado del ventrículo izquierdo debido a la regurgitación aórtica. Entonces esa regurgitación, ese reflujo en la diástole de sangre que normalmente debe ir siempre para adelante, bueno, aquí hay una incompetencia valvular aórtica, entonces ese reflujo de sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo va a producir lo siguiente:
va a aumentar el volumen de sangre que hay en este ventrículo izquierdo, por supuesto. Normalmente, entonces el ventrículo eyecta la sangre, queda vacío, pero ahora durante la diástole, cuando se produce la dilatación ventricular izquierda normal para recibir la sangre, un volumen anormal de sangre cae desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo y aumentan los volúmenes durante la diástole, claramente. Ustedes imagínense, lo reitero, que durante la diástole entonces este ventrículo izquierdo se adapta para recibir la sangre de la aurícula izquierda, pero ahora le llega un volumen de sangre parásito anormal y por lo tanto van aumentando los volúmenes de sangre que va a manejar este ventrículo izquierdo. Es sencillo, creo yo, de entender esta situación. Lo que va a pasar es que esta dilatación, el ventrículo izquierdo no es un ventrículo de yeso, es un ventrículo que se vuelve complaciente y entonces va a tener la capacidad de dilatarse para ir recibiendo en cada latido ese reflujo anormal de sangre. El ventrículo izquierdo aumenta su cavidad, aumenta su compliance, es decir, va a hacer lo que se llama una dilatación. El ventrículo izquierdo se va a ir dilatando porque está manejando cada vez más volumen de sangre. Es, en otras palabras, sale la sangre, pero un poco de sangre vuelve, sale y vuelve. Para adaptarse a esa situación, el ventrículo izquierdo se vuelve más complaciente, se va dilatando a través del tiempo. Y fíjense ustedes que sucede no solamente un aumento del diámetro de la cavidad del ventrículo izquierdo, sino que lo que va a hacer para compensar esta situación, porque va a tener que trabajar más, como ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que va a hacer este corazón para poder desarrollar más fuerza y sacar más sangre? Ustedes están entendiendo que el ventrículo izquierdo no está manejando un volumen normal de sangre, está manejando mucho más volumen de sangre. Pues, ¿cómo hace para poder eyectar? Eyecta mayor cantidad de sangre porque desarrolla más fuerza. ¿Cómo desarrolla más fuerza el ventrículo izquierdo? A través de la hipertrofia. El ventrículo izquierdo ahora va a aumentar esto, el volumen de eyección, va a aumentar la cantidad de sangre que tiene que sacar, porque lo venimos diciendo, tiene que eyectar más volúmenes de sangre. ¿De qué manera? Logrando mayor fuerza, mayor contracción. ¿Cómo consigue eso? Hipertrofiándose. La masa miocárdica del ventrículo izquierdo está aumentada, aumenta su potencia, aumenta su fuerza para poder manejar, para poder eyectar el adecuado volumen sistólico que necesita el organismo. Y fíjense ustedes que si nos ponemos a pensar, el corazón en esta circunstancia es como un corazón todavía más fuerte, si ustedes me permiten el término, porque va a sacar más sangre en cada latido que en condiciones normales. Es una especie de, no es una especie, es una compensación. El corazón, el ventrículo izquierdo se dilata, se adapta para manejar mayor volumen de sangre, pero además para poder sacar con energía ese mayor volumen de sangre, tiene que hipertrofiarse. Por esa razón, los pacientes con insuficiencia aórtica pueden pasar mucho tiempo asintomáticos. Les voy a decir cuál es un cuadro clínico muy característico. La fiebre reumática que recién les mencionaba aparece habitualmente en edades tempranas de la vida. Un caso clínico característico para que vayamos entendiendo todo esto es por ahí un adolescente de 15 años que por este estreptococo beta hemolítico que yo les decía, que ingresa en el torrente circulatorio por diferentes razones, hay un circular de este estreptococo beta hemolítico, va a originar, recuérdense ustedes, aquella reacción inmunológica que va a terminar reconociendo como extraño al propio endotelio de la válvula aórtica de este paciente de 15 años. Sufre un cuadro infeccioso, febril, reumático, con dolores, etcétera, etcétera, pero supera el cuadro infeccioso. Sin embargo, se ha producido una reacción inflamatoria en este paciente de 15 años y ese proceso inflamatorio que ha logrado hacer que la válvula aórtica pueda abrir pero que no cierre como tiene que ser normalmente. Este individuo, este adolescente, este chico de 15 años,
Durante la sístole su corazón va a funcionar bien, pero durante la diástole hay un reflujo de sangre. Para adaptarse a esa situación, ese ventrículo izquierdo se va a dilatar, se va a hipertrofiar y va a conseguir, algo interesante, sacar todavía más volumen de sangre que en condiciones normales. Por esa razón, este adolescente se transforma en un joven, en un hombre, que no tiene demasiados síntomas. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una incompetencia valvular aórtica, su ventrículo izquierdo está adaptándose a esta situación y hasta consigue sacar más volumen de sangre que en condiciones habituales. Sin embargo, este mecanismo de compensación tiene un tiempo. Este ventrículo izquierdo que se ha dilatado y que se ha hipertrofiado y que ha conseguido mantener un estado circulatorio normal durante mucho tiempo, a pesar de esta sobrecarga de volumen que ha tenido el ventrículo izquierdo, esa dilatación del ventrículo izquierdo se va a acompañar más tarde que temprano de procesos de fibrosis miocárdica. El miocardio va fibrosándose porque no está acostumbrado a estar sometido a semejante sobrecarga de volumen de sangre. Por lo tanto, esta dilatación, esta hipertrofia, que durante mucho tiempo ha conseguido mantener las cosas en orden y que el paciente, por lo tanto, esté relativamente asintomático, con el paso de los años, 20, 30 años después, este ventrículo izquierdo que cada día va siendo asiento de mayor fibrosis, va a perder la propiedad casi fundamental que es la contracción, que es el inotropismo. La fibrosis del miocardio, la fibrosis que va invadiendo el miocardio, más tarde que temprano lleva a esto que estoy señalando acá, a una depresión de la contractilidad. Ya no alcanzará la dilatación de un corazón grande, dilatado. Uno de los corazones más grandes de la patología humana es el corazón de la insuficiencia aórtica. Ya no alcanzará la dilatación, tampoco alcanzará la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Se va perdiendo fuerza, se va perdiendo bombeo, se va perdiendo contracción, se va perdiendo inotropismo cardíaco. Cuando empiezan a aparecer estas manifestaciones anatomopatológicas, el paciente, 20 o 30 años después de aquel ataque de fiebre reumática, empieza a tener síntomas provenientes de esta situación que es ni más ni menos que los síntomas de una insuficiencia cardíaca. La evolución natural del paciente con insuficiencia aórtica crónica, que es la que le estoy mencionando ahora, del paciente con insuficiencia aórtica crónica secundaria a una fiebre reumática, es esta que le acabo de mencionar. Cuando fracasan ya los mecanismos de adaptación de este ventrículo izquierdo, la eyección cardíaca empieza a perder fuerza, empieza a caer el gasto cardíaco, el volumen minuto, ya no alcanza a sacar todo lo que antes sacaba porque ha perdido fuerza y en ese momento es cuando empiezan lentamente a aparecer los síntomas provenientes de la insuficiencia de este ventrículo izquierdo, que es lo mismo que decir la insuficiencia cardíaca. Nosotros, por lo tanto, la hemos definido a la insuficiencia aórtica, una incompetencia de la válvula aórtica que permite un reflujo de sangre de la aorta al ventrículo izquierdo. Fisiopatológicamente hemos dicho lo que pasa. Este ventrículo izquierdo que intenta sacar sangre lo hace durante los primeros años por estos mecanismos de compensación. Pero llega un momento en que se pierde la fuerza de contracción y ahora quiero que ustedes razonen conmigo qué es lo que sucede. Si un ventrículo izquierdo ha perdido su potencia a pesar de lo hipertrofiado que está, a pesar de lo dilatado, y no consigue eyectar ahora ese volumen de sangre que antes eyectaba, ahora por lo tanto este ventrículo izquierdo es diferente, es insuficiente. Cada eyección va a ser menor, por lo tanto habrá más volumen residual en esta cavidad ventricular izquierda. Y ustedes inmediatamente se tienen que preguntar, ¿sobre qué va a repercutir esto? Doctores, este ventrículo izquierdo así dilatado durante la diástole,
que le está llegando un flujo anormal de la aorta porque está insuficiente la válvula, sigue recibiendo sangre de la aurícula izquierda. Los volúmenes aumentados de este ventrículo izquierdo, las presiones aumentadas dentro de esta cavidad, los volúmenes y las presiones aumentadas dentro de esta cavidad van a repercutir ahora arriba, en la aurícula izquierda, porque esta aurícula izquierda, doctores, tiene que vaciarse en el ventrículo izquierdo. Pero cuando abre la válvula mitral para vaciar su contenido, sucede que hay volúmenes y presiones aumentadas. Esos volúmenes, esas presiones aumentadas, repercuten ahora sobre la aurícula izquierda. Y esta aurícula, esta cavidad auricular izquierda, cuando se quiere vaciar su contenido como lo hace normalmente, encuentra resistencia por debajo y se empieza a congestionar la aurícula izquierda. Lo que sucede en el ventrículo izquierdo ahora empieza a suceder en la aurícula izquierda. Es una aurícula izquierda congestionada. Aumentan los volúmenes de sangre en esta aurícula. Aumentan los volúmenes y la presión en la aurícula izquierda. Y ustedes se tienen que preguntar rápidamente sobre qué va a repercutir esto. Pues no va a repercutir sino sobre las venas pulmonares. Porque son las venas pulmonares las que van a desagotar en la aurícula izquierda. Ahora son las venas pulmonares las que van a encontrar una cavidad auricular izquierda pletórica de sangre, con volúmenes de sangre aumentados, con presiones aumentadas, y ahora va a repercutir esto en las venas pulmonares. Son ahora las venas pulmonares las que se van a congestionar. Son ahora las venas pulmonares las que van a aumentar su presión. Doctores, quiero que ustedes entiendan esto porque esta situación va a ocurrir en muchísimas circunstancias en la patología cardiovascular. La repercusión sobre el ventrículo izquierdo debido a la incompetencia de la válvula aórtica termina así repercutiendo sobre un ventrículo izquierdo que se vuelve insuficiente, pero termina repercutiendo en forma retrógrada hacia la aurícula izquierda que se congestiona, hacia las venas pulmonares que se congestionan. Y finalmente, queridos colegas, son los capilares pulmonares los que van a formar las venas pulmonares. Son los capilares pulmonares ahora los que se van a ver pletóricos de sangre. Aumenta el volumen de sangre en los capilares y también la presión en esos capilares. Y queridos colegas, la presión en los capilares pulmonares, recordemos esto, la presión en los capilares pulmonares están baja como 8 o 12 milímetros de mercurio. Pero cuando sucede esto, que los capilares son ahora los que terminan recibiendo el impacto de la falla ventricular izquierda, entonces ahora esos capilares van a aumentar su volumen, pero su presión. Y la presión de los capilares, queridos colegas, cuando supera los 15 milímetros de mercurio, la presión endocapilar no tolera esa presión. ¿Y qué va a pasar? Empieza a haber una trasudación de plasma y de glóbulos rojos desde el interior de este capilar a pura presión hacia el intersticio pulmonar y hacia el alvéolo. Queridos colegas, los pulmones son pulmones secos. Eso es lo que explica que nosotros podamos expandir y colapsar, inspirar y expirar normalmente. ¿Qué esfuerzo hacemos nosotros para respirar? Nada. ¿Respiramos normalmente? ¿Somos conscientes de nuestra respiración? No. Pero ahora, queridos colegas, los pulmones están afectados, los capilares están afectados. Y esa extravasación de plasma y de glóbulos rojos, de sangre, desde el capilar hacia el intersticio pulmonar y hacia el alvéolo, transforma los pulmones secos, si ustedes me permiten esta expresión, en pulmones húmedos. Y los pulmones húmedos son pulmones pesados. Y esa sensación de pulmón húmedo, de pulmón pesado, ¿cómo se combate? Con esfuerzo respiratorio. Ahora la musculatura respiratoria tiene que trabajar mucho más. No solamente los intercostales, los diafragmas, no. Ahora trabajan los músculos accesorios de la respiración. Esternocleidomastoideo, escaleno, pectoral. Y entonces la respiración se hace consciente, se hace dificultosa. ¿Cómo se define, queridos colegas, disnea? Disnea es la percepción de una respiración laboriosa, trabajosa. Lo que normalmente es la respiración algo inconsciente y hasta agradable, ahora se transforma en un trabajo pesado.
la percepción de una respiración laboriosa, trabajosa, que se hace consciente, eso así se define disnea. Entenderán entonces finalmente ustedes por qué aparece la clínica que vamos a desarrollar en estos momentos en la insuficiencia aórtica. Yo ya les dije a ustedes que por los mecanismos de adaptación del ventrículo izquierdo, que va recibiendo sangre en forma normal y se va dilatando y se va hipertrofiando, a pesar de ese flujo retrógrado anormal, el paciente con insuficiencia aórtica crónica, cuyo prototipo, les reitero, es la fiebre reumática, durante muchísimos años puede estar asintomático, no tener nada, porque se ha adaptado el ventrículo izquierdo y tiene una formidable función para eyectar más volúmenes de sangre. Sin embargo, y lo dijimos, con el paso del tiempo, este estrés que recibe el ventrículo izquierdo lo va a llevar a una depresión de la contractilidad, a fibrosis que va a invadir el miocardio y esa adaptación ya no va a alcanzar. Cuando ya no alcance esa adaptación sucede lo que acabamos de mencionar. Un ventrículo que no eyecta todo lo que tiene que eyectar, deja un remanente de sangre en la cavidad ventricular izquierda y lo que estuvimos diciendo va a repercutir hacia arriba o hacia atrás sobre la aurícula izquierda, que se va a congestionar, sobre las venas pulmonares, que se van a congestionar y van a aumentar su presión, y finalmente sobre los capilares pulmonares. Y ahora la situación es distinta. El paciente va a empezar a experimentar disnea, que nunca será súbita de golpe, no. El paciente empezará, a medida que va disminuyendo la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, a medida que se va deprimiendo la función ventricular izquierda, empezará a pasar toda esa situación hacia los capilares pulmonares y el paciente empezará a experimentar el síntoma cardinal de la insuficiencia aórtica. Y les reitero, esto que les acabo de mencionar pasa en muchísimas situaciones en la cardiopatía, porque lo que yo estoy diciendo es que el paciente va a terminar con insuficiencia cardíaca, el paciente con insuficiencia aórtica va a terminar con insuficiencia cardíaca, y a este estado de insuficiencia cardíaca se llega por diferentes patologías, pero el mecanismo fisiopatológico finalmente en muchos casos es el que acabamos de decir. Los pacientes van a empezar a experimentar entonces, los pacientes con insuficiencia aórtica van a empezar a experimentar disnea, clase funcional 1, es decir, en algún momento ¿se acuerdan de este chico de 15 años que había tenido fiebre reumática? Bueno, y que estuvo asintomática durante muchísimo tiempo. Ahora este individuo de 30 y largo, de 40 y largo, cuando va a correr, a hacer algún deporte, empieza a experimentar disnea, porque ya su ventrículo izquierdo está claudicando. Claro, es una disnea ante los grandes esfuerzos. Eso se denomina disnea clase funcional 1, la disnea que aparece ante grandes esfuerzos. Pero el problema sigue, doctores. En cada latido este corazón sacará, pero volverá un remanente de sangre hacia el ventrículo izquierdo, un ventrículo izquierdo que se va pinchando cada vez más, que va perdiendo la fuerza cada vez más. Y ahora este chico de 15 años, que ahora es un hombre de 45 y que cuando corría sentía disnea, ahora este hombre de 47 años se va a dar cuenta que simplemente al caminar empieza a experimentar disnea. Una disnea clase funcional 2, que aparece ante esfuerzos habituales. Y el cuantito termina como ustedes se imaginarán. A medida que esta noxa va trabajando sobre el ventrículo izquierdo, a medida que este ventrículo izquierdo más y más se va deteriorando, ya hace que el individuo empieza a tener disnea en situaciones prácticamente mínimas como bañarse, disnea clase funcional 3, y aún en reposo, al solamente hablar, disnea clase funcional 4. Es decir, es una disnea claramente progresiva que ha llevado muchísimos años. Pero claro, cuando empieza a aparecer disnea clase funcional 2, ya los tiempos se van acortando. Estos pacientes tienen disnea como síntoma capital de la insuficiencia aórtica. Una disnea claramente progresiva que va progresando y se va haciendo cada vez más grave a través del tiempo. En un momento dado, estos pacientes clásicamente presentan una situación que se denomina disnea paroxística nocturna y que tiene una explicación que ya la vamos a dar cuando hablemos de insuficiencia cardíaca. Pero los pacientes de golpe, estos pacientes con insuficiencia aórtica, empiezan a experimentar disnea paroxística nocturna, y su término lo dice, de golpe a la noche, en forma paroxística, brusca, son asaltados por una sed de aire. Ya estamos ante situaciones muy avanzadas.
Y el cuadro más grave que pueden experimentar estos pacientes es esto que está aquí, que significa ni más ni menos que edema agudo de pulmón. Los pulmones se edematizan, los pulmones se van a encharcar. Y doctores, los pacientes con insuficiencia aórtica avanzada ya no solamente tienen disnea ante esfuerzos menores, sino que en cualquier momento pueden desarrollar un encharcamiento pulmonar masivo, grave, que constituye una emergencia médica que se denomina edema agudo de pulmón y que también lo vamos a hablar en una clase especial. Esta es la fisiopatología y la clínica de la insuficiencia aórtica. Nosotros tenemos que entender entonces por qué aparece disnea en el paciente con insuficiencia aórtica, por qué la disnea es progresiva, es de esfuerzo, por qué hay disnea paroxística nocturna y por qué también los pacientes terminan con un edema agudo de pulmón. El síntoma cardinal de los pacientes con insuficiencia aórtica es la disnea. Hay otros síntomas molestos en el paciente, quizá no tan graves, pero el paciente que lo experimenta se siente molesto. Imagínense ustedes este corazón tan grande, tan dilatado por lo que venimos diciendo. Uno de los corazones, como yo le dije, más grande de la patología humana. Bueno, este paciente, ahora su agrandamiento ventricular izquierdo hace que contacte de alguna manera este corazón dilatado y agrandado con la pared torácica. Y ese contacto, que normalmente no ocurre, y que ocurre por esto, porque el corazón se ha agrandado tanto que contacta con la pared anterolateral del tórax, cuando el paciente está acostado muchas veces, y ni qué decirle sobre el lado izquierdo, empieza a experimentar palpitaciones. ¿Cómo se denominan las palpitaciones? ¿Qué son las palpitaciones? Es la percepción del latido cardíaco. Normalmente nosotros no sentimos nuestro corazón golpetear dentro del pecho. Es claro que un corazón así de agrandado origine palpitaciones. Si bien un síntoma no tan importante como la disnea es molesto para los pacientes con insuficiencia aórtica. Y esta es la explicación. Las palpitaciones se originan por la gran dilatación. Los semiólogos de antes decían que el corazón de insuficiencia aórtica era el corazón de buey, para tratar de ejemplificar lo que queremos decir con semejante agrandamiento. No es mucho más la clínica de la insuficiencia aórtica. Los pacientes con insuficiencia aórtica van a consultarles a ustedes por estos síntomas que acabamos de mencionar. La semiología es el estudio de los síntomas que acabamos de estudiar, pero también es el estudio de los signos. Es decir, lo que yo voy a tratar de encontrar, de buscar en el paciente, en un paciente dado, en este caso, con insuficiencia aórtica. ¿Cuáles son los signos que presenta un paciente con insuficiencia aórtica? Les quiero decir que la insuficiencia aórtica, esta valvulopatía que estamos estudiando, presenta muchos hallazgos en el examen físico del paciente. Al paciente, cuando nosotros lo observamos, lo descubrimos el tórax, vamos a encontrar toda una serie de manifestaciones en el paciente que nos van a poner sobre la pista y que las vamos a pasar a explicar en este momento. Yo quiero, antes de explicar cada uno de estos hallazgos, recordarles a ustedes que el paciente con insuficiencia aórtica durante la sístole origina, mientras haya buena contracción ventricular izquierda, cuando la contracción sea enérgica todavía, una eyección sistólica muy grande, maneja mayores volúmenes de sangre, lo estuvimos diciendo todo el tiempo, y por lo tanto va a haber mayor volumen sistólico ante un semejante bombazo y mayor presión. Durante la sístole hay mayor volumen que sangre hacia el sistema arterial y a mayor presión. La presión arterial sistólica de un paciente con insuficiencia aórtica, por lo que acabo de decir, es una presión que tiende a ser más alta que lo normal. Por esta razón que estamos mencionando, no nos debe a nosotros extrañar que el paciente con insuficiencia aórtica tenga una presión arterial sistólica o máxima de 160 o de 170 milímetros de mercurio, que depende de la fuerza de contracción, pero fundamentalmente de que hay mucho volumen. ¿Qué es lo que pasa con la presión diastólica? Ustedes recordarán que la presión diastólica es cuando ocurre el cierre de la válvula aórtica. Ahí, cuando ocurre el cierre de la válvula aórtica, estamos nosotros registrando la presión mínima o diastólica. Esta válvula aórtica insuficiente no cierra nunca. Por lo tanto, la presión diastólica del paciente con insuficiencia aórtica tiende a ser mucho menor que la habitual.
Si normalmente la presión diastólica está en torno de los 80 o 70 milímetros de mercurio, no nos debe extrañar que la presión mínimo diastólica del paciente con insuficiencia aórtica, por esto que les digo, sea una presión diastólica baja, tan baja como 40, 30 milímetros de mercurio. Fíjense ustedes lo importante que puede ser la semiología. Cuando ustedes a un paciente determinado le toman la presión y encuentran una presión de 160-40, lo primero que tienen que pensar que probablemente sea un paciente con insuficiencia aórtica. Tienen que ir a buscarla, puede ser otra cosa o puede ser normal. Pero en muchísimas oportunidades, este aumento de la presión diferencial, la diferencia entre la presión máxima y mínima, que normalmente ¿cuánto es? 120-80, este aumento de la presión de pulso, así se llama, o aumento de la presión o tensión diferencial, que les acabo de decir, 160-40, es muy sugestivo de un paciente con insuficiencia aórtica. Simplemente con el manguito de presión, uno ya puede ponerse sobre la pista, sobre el diagnóstico de una insuficiencia aórtica. Si uno está en un lugar alejado, en el medio de la nada, pero tiene un tensiómetro y le registra a un paciente esas presiones, tienen el derecho a pensar en una insuficiencia aórtica. Máxime si ese paciente que ustedes están examinando comienza a tener estos hallazgos que son resultado siempre de la misma situación. Un bombazo sistólico, un gasto cardíaco, un volumen eyectado importantísimo y un colapso, un retroceder de la sangre desde las arterias. O sea que las arterias se ingurgitan de sangre, se expanden de sangre y se colapsan. Se expanden de sangre por el bombazo sistólico y se colapsan porque la sangre refluye en forma normal al haber una incompetencia valvular aórtica. Los signos periféricos de la insuficiencia aórtica son varios, se los voy a pasar a mostrar. Fíjense ustedes que en este paciente que ustedes están viendo en el cuello, están observando la arteria carótida. Normalmente es imposible ver semejante situación. ¿Qué es lo que sucede en este paciente? Bueno, producto de la eyección ventricular izquierda con gran volumen de sangre, expande la arteria carótida, pero durante la diástole la sangre cae hacia el ventrículo izquierdo por la incompetencia valvular y se ven las arterias carótidas que danzan en el cuello. Esto también los semiólogos antiguos lo denominaban el baile arterial. Las arterias carótidas en el cuello están danzando, están bailando. Pero fíjense ustedes que esto no solamente pasa, esto es debido a los latidos hiperdinámicos que les acabo de mencionar y que se denomina el signo del baile arterial o danza carotidia, y la explicación es la que les acabo de mencionar. Pero fíjense ustedes que también esto mismo ocurre hasta en el macizo encefálico, es decir, la cabeza, le pasa más o menos lo mismo. Con cada latido del corazón, la sangre, si ustedes me permiten el término, explota en la masa encefálica durante la sístole, pero la sangre retrocede debido a la incompetencia valvular aórtica y entonces la masa encefálica, la cabeza, origina lo que se conoce en la insuficiencia aórtica como el signo salutatorio de Muset, una especie de decir buen día. Con cada sístole, con cada contracción cardíaca, el paciente mueve, a veces inadvertidamente, la extremidad cefálica y hay con latido sincrónico con cada latido cardíaco un signo que se denomina el signo salutatorio, como si nos estuviera diciendo el paciente, sí, tengo insuficiencia aórtica, ¿no? Entonces, con cada latido, la masa encefálica de la cabeza hace como una afirmación, el signo salutatorio de Muset propio de la insuficiencia aórtica. En realidad lo conocemos como signo de Muset y el Muset este es de Muset, o sea que en realidad el signo es el signo salutatorio de Muset. Esta misma situación ocurre en diferentes partes. Fíjense ustedes que acá les estoy mostrando el cuello con el baile o la danza arterial, ya mencionada, el signo salutatorio de Muset, pero si ustedes observan la cavidad bucal del paciente y se fijan en la úvula también le pasa lo mismo. Llega la sangre arterial y se va la sangre arterial. La úvula directamente con cada latido cardíaco presenta este movimiento y este es el signo de Müller, la pulsación de la insuficiencia aórtica. Si ustedes al paciente con insuficiencia aórtica comprimen la uña, van a notar que
secuencialmente con cada latido aórtico pasa lo mismo. Va y viene esa palidez y enrojecimiento que normalmente no ocurre al comprimir la uña. Ese es el signo de Quink, la pulsación en el lecho capilar debido siempre al mismo fenómeno. En el examen físico del paciente, cuando uno percibe el pulso radial, va a haber un pulso muy amplio, amplísimo. El pulso radial es un pulso que se denomina magnus, prácticamente explota en la mano del observador. Como la sangre sale abruptamente a borbotones, el pulso arterial radial se percibe claramente. Pero ¿qué es lo que pasa? Así como sale a borbotones, vuelve y entonces el pulso radial es muy amplio y muy cortito. Esta es la explicación y algún día se la vamos a preguntar. ¿Por qué uno puede pensar en insuficiencia aórtica al palpar un pulso radial tan amplio, pulso magnus, amplísimo, y que se colapsa abruptamente? Pulso Cellar. Ahí está. El pulso arterial es un pulso amplio o magnus de ascenso, pero de colapso rápido, por lo tanto se denomina un pulso Cellar. Es decir, yo palpo el pulso radial muy amplio y rápidamente desaparece bajo mis pulpejos. El pulso de la insuficiencia aórtica es un pulso magnus o saltón y Cellar porque es muy breve, a pesar de lo amplio, es muy breve el pulso radial. Se lo denomina también, otra vez, pulso colapsante de Corrigan. La exploración física, ya les dije, la tensión arterial sistólica alta, 16, 17, la presión diastólica por el contrario baja, 4, 3 o 40 o 30 milímetros de mercurio, un aumento notorio de la presión diferencial. Fíjense ustedes cuántos signos nosotros como médicos podemos encontrar en el paciente con insuficiencia aórtica solamente al tomar la presión y al mirarlo con los ojos, al realizar la inspección. Rasgos entonces de la exploración física del paciente con insuficiencia aórtica son numerosos. En la exploración pormenorizada del paciente con insuficiencia aórtica vamos a encontrar muchos y muy interesantes hallazgos en el examen físico. Ya les dije a ustedes que hay un aumento de la presión diferencial, es decir, aquella diferencia que hay entre la presión arterial sistólica o máxima y la presión arterial mínima o diastólica, siendo que la sistólica está elevada, 160, 170, y la presión arterial diastólica, por el contrario, está desusadamente baja, en torno a los 40. Un aumento notorio de la presión diferencial, diferencia entre la máxima y la mínima. Y otro signo, fíjense ustedes cuántos signos hay, ¿no? Y otro signo interesante en el paciente con insuficiencia aórtica, sobre todo en el paciente con insuficiencia aórtica ya crónica de larga data, hay una diferencia muy importante en la presión, la presión arterial sistólica de los miembros superiores con respecto a los miembros inferiores. Normalmente la presión de miembros inferiores es superior a la presión de los miembros superiores, pero nunca más de los 30 milímetros de mercurio. En el paciente con insuficiencia aórtica, por el contrario, existe lo que se denomina el signo de Hill, en donde si se registran las presiones en miembros inferiores, vamos a encontrar una diferencia notoria, muy superior a 40, 50 y hasta 60 milímetros de mercurio, más alto en los pacientes en el registro de la presión arterial de los miembros inferiores con respecto a la presión arterial de los miembros superiores. Eso se denomina un signo de Hill, que es la diferencia superior a 30 milímetros de mercurio, siempre en más en los miembros inferiores con respecto a los miembros superiores. En el examen del tórax no nos debe llamar la atención que lo que conocemos como choque de punta, que es el choque que justamente el impulso del ventrículo izquierdo sobre la pared del tórax, que normalmente prácticamente no vemos nada, no alcanzamos a determinar ningún latido normalmente en el tórax. En los pacientes con semejante dilatación del ventrículo izquierdo ya vemos un choque de punta claramente hiperdinámico, muy ostentoso debido a lo que venimos hablando en todo tiempo, pero sobre todo fundamentalmente desplazado hacia abajo y hacia afuera.
Normalmente el eje del ventrículo izquierdo, el eje mayor, va desde arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y desde atrás hacia adelante. En este caso, tan desplazado el ventrículo izquierdo, hace que el choque de punta ahora lo percibamos, como digo, muy amplio, muy hiperdinámico, intenso, pero no solamente intenso, lo vemos, ya es anormal, no solamente lo vemos, sino que está muy amplio y desplazado de la situación normal, que es el quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea hemiclavicular. Ahora lo vemos prácticamente en un sexto o séptimo espacio intercostal izquierdo, claramente desplazado hacia abajo y hacia la izquierda. Es tan intenso este choque de punta que el médico, cuando apoya sus manos, lo puede tocar, como digo, desplazado, muy intenso, y se percibe el latido tan amplio. También los viejos semiólogos hablaban de como que se parecía al golpe de una bola de billar golpeando sobre la mano del examinador. Esto es lo que se llama el choque en cúpula de Barth, que es propio de la insuficiencia aórtica y tiene esa explicación. Esto es lo que se denomina el choque en cúpula de Barth. No es ni otra cosa que el amplio latido del ventrículo izquierdo que se hace muy amplio, intenso y desplazado en la insuficiencia aórtica. Cuando ustedes estudien los latidos anormales del tórax, van a encontrarse con el denominado latido diagonal, que es un latido anormal, que significa un latido en la punta del corazón y una especie de retracción sobre la base del corazón. Este tipo de latido anormal, donde se impulsa la punta y se retrae la base, es el latido diagonal, que aparece en otras circunstancias, pero fundamentalmente también en la insuficiencia aórtica. Finalmente, cuando el médico ha examinado, ya ha inspeccionado y ha encontrado tantos datos, ¿no? El signo salutatorio de Muset, el baile arterial, la presión diferencial tan amplia entre la presión máxima y mínima, el choque en cúpula de Barth, cuando ha detectado, fíjense ustedes que hasta en el ojo, no me quiero olvidar, existe el signo de Landolfi. ¿Se acuerdan que dijimos en la úvula el signo de Müller? El signo de Landolfi es una contracción que la pupila se origina una contracción sincrónica con el pulso. Hasta en la pupila el médico puede encontrar signos de insuficiencia aórtica. Esa contracción sincrónica con la actividad cardíaca se denomina signo de Landolfi, así lo van a ver en los libros de texto, también aparece en la insuficiencia aórtica. Pero más allá de inspeccionarlo, de palpar el tórax del paciente, el dato clásico de toda valvulopatía, y en este caso de la insuficiencia aórtica, es la auscultación de soplos o de sonidos anormales. Cuando uno escucha el corazón, escucha dos ruidos, el famoso tum-tac de la actividad cardíaca. No escuchamos nada más que dos ruidos. Se denominan R1 y R2, que ustedes ya por fisiología saben qué significa. Pero hay dos ruidos y dos silencios, tum y tac, y se terminó, tum, tac, tum, tac. No hay sonidos entre ambos ruidos cardíacos, entre el R1 y el R2 no hay sonidos. En el caso de las valvulopatías ocurren sonidos anormales que se denominan soplos. ¿Qué es lo que sucede en el paciente con insuficiencia aórtica? El primer ruido de la actividad cardíaca, el denominado R1, es el cierre de la válvula mitral. Yo no los quiero complicar, pero la válvula mitral se supone que está indemne en el paciente con problema aórtico. Estamos hablando de insuficiencia aórtica. Sucede, y esto espero que ustedes lo entiendan aquí con mis manos, sucede que cuando la válvula mitral que está entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, cuando la válvula mitral se va a abrir, el jet que cae en la diástole, ustedes se acuerdan que durante la diástole ocurre el llenado del ventrículo izquierdo. La válvula mitral se abre por esa razón. El problema en la insuficiencia aórtica, ya lo venimos diciendo, es diastólico, es decir, la válvula mitral se abre normalmente, pero un jet anormal y parásito está cayendo desde la aorta al ventrículo izquierdo. Cuando la válvula mitral se quiere abrir, ya hay sangre allá abajo en el ventrículo izquierdo y entonces no alcanza a abrirse tanto como lo hace normalmente, que ya se tiene que cerrar. Por lo tanto, la excursión de la válvula mitral en el paciente con insuficiencia aórtica, por esta razón, porque cuando se abre ya encuentra sangre abajo y se cierra, por esa razón, porque la excursión de la válvula mitral es tan corta, el cierre es apenas perceptible. No es normal como en condiciones normales.
El cierre de la válvula mitral, que es el R1, el ruido número 1 de la actividad cardíaca, es o normal o está disminuido por este cierre precoz de la válvula mitral. Los hallazgos que ustedes tienen que saber y que algún día cuando tomemos los exámenes tienen que responder, aunque no escuchen ningún paciente con insuficiencia aórtica, por lo menos la teoría la tienen que tener clara. El R1, que es el cierre de la válvula mitral, está normal o disminuido por esta razón que acabamos de mencionar. No alcanza a abrirse, que ya se está cerrando porque está el ventrículo izquierdo ya congestionado. Y ahora, si hay un R1, dijimos que hay un R2. El R1 es el cierre de la válvula mitral, lo acabo de mencionar. Sale la sangre y cuando se cierra la válvula aórtica es el R2. Pasa lo mismo del lado derecho. ¿Qué es el R2? Es el cierre de las válvulas sigmoideas aórticas y pulmonares. Pero estamos hablando de la aórtica. Colegas, ¿qué es lo que está pasando con la válvula aórtica? ¿Se cierra o no se cierra? Se abre normalmente, pero cuando se va a cerrar para originar el segundo ruido, no se cierra y por lo tanto el segundo ruido, el TAC de la insuficiencia aórtica, está claramente disminuido por esta razón que les acabo de mencionar. Esto es lo más importante de la auscultación del paciente con insuficiencia aórtica. Nosotros vamos a dar un capítulo de la auscultación cardíaca con los sonidos anormales tratando de que ustedes escuchen lo que es un soplo de insuficiencia aórtica. Pero aquí está la parte fundamental de la auscultación cardíaca. Aquí está el primer ruido cardíaco, el R1, que está dado por el cierre de la mitral y de la tricúspide. El primer ruido cardíaco en el paciente con insuficiencia aórtica está disminuido y nosotros tenemos que sabernos responder por qué ocurre esa situación. El R2, que está dado por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar, está claramente disminuido porque la válvula aórtica no cierra, porque es una válvula incompetente. Ahora, inmediatamente después del cierre de la válvula aórtica, que vuelvo a repetir, es incompleto y por lo tanto no hay mucho sonido, en ese momento un jet de sangre cae desde la aorta al ventrículo izquierdo y ese jet que está cayendo anormal desde la aorta al ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que va a generar en el pase por la válvula aórtica? Va a originar una turbulencia. Y doctores, un soplo es la turbulencia de la sangre atravesando las válvulas cardíacas. Por tanto, el soplo de insuficiencia aórtica claramente ocurre durante la diástole, es decir, cuando se está cerrando la válvula aórtica, cuando se abre el ventrículo para llenarse, en ese momento retorna sangre de la aorta al ventrículo izquierdo y origina este hallazgo que es el principal, el soplo de insuficiencia aórtica. Para resumir, el R1 está normal o disminuido, el R2 está claramente disminuido y después, inmediatamente después, al segundo ruido, aparece el soplo propio de la insuficiencia aórtica. Es por lo tanto el soplo de la insuficiencia aórtica un soplo diastólico que ocurre claramente después del segundo ruido. Fíjense ustedes que si uno lo puede hacer un fonocardiograma, escuchar los sonidos cardíacos, fíjense ustedes que al comienzo de la diástole, inmediatamente después del segundo ruido es cuando más pasa sangre de la aorta hacia el ventrículo. A medida que más sangre ha pasado, queda menos sangre en la aorta y por lo tanto el soplo va disminuyendo de intensidad. El soplo de la insuficiencia aórtica no es solamente diastólico, sino es al comienzo de la diástole. El comienzo de la diástole se llama protodiástole. El soplo se lo escucha en forma más importante a nivel del tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo. Es importante, se lo escucha fácilmente a ese soplo. Y fíjense ustedes que el centro del soplo es en la parte media del corazón, en el tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo, lo que se llama mesocardio. Y acá tienen ustedes entonces una vez más lo que sucede. Esto que está aquí es el segundo ruido cardíaco. Inmediatamente, como el segundo ruido cardíaco es el cierre de las válvulas aórticas incompleta, ocurre este reflujo anormal de sangre que se traduce en este soplo claramente protodiastólico. Y voy a terminar diciéndole el último hallazgo del paciente con insuficiencia aórtica, que son muchos como ustedes habrán visto. Quiero decirles, y mis manos las voy a tener que utilizar una vez más, quiero decirles entonces que en el paciente con insuficiencia aórtica pasa lo siguiente. Durante la sístole la sangre sale y durante la diástole la sangre refluye. Al refluir durante la diástole
se origina esa turbulencia que origina el soplo diastólico de la insuficiencia aórtica. El soplo de la insuficiencia aórtica ocurre después del segundo ruido en la diástole, al comienzo de la diástole. Pero doctores, y esto es para terminar el examen físico del paciente con insuficiencia aórtica, este corazón está claramente dilatado, maneja mucho volumen de sangre. Cuando este corazón eyecta la sangre, semejante cantidad de sangre va a atravesar el orificio aórtico que sigue siendo del mismo tamaño de siempre. Pues entonces va a generar la eyección de la sangre ahora turbulencia. Y la turbulencia genera un soplo cardíaco. Ahora ese segundo soplo va a ser durante la sístole. Cuando el corazón se contrae para eyectar, saca semejante cantidad de sangre que origina una turbulencia y por lo tanto hay en la insuficiencia aórtica también un soplo durante la sístole o la eyección cardíaca. Conclusión. Auscultación de la insuficiencia aórtica. Esa es la pregunta. El tema es que hay que sabérselas responder también a las cosas. El R1, normal o disminuido de intensidad. El R2, claramente disminuido de intensidad. Inmediatamente después del R2 aparece el soplo protodiastólico, pero también hay un soplo durante la eyección o durante la sístole que obedece al hiperflujo de sangre atravesando una válvula aórtica normal. Por lo tanto, acá nosotros estaríamos terminando los hallazgos del examen físico del paciente con insuficiencia aórtica. Vienen a nuestra ayuda los llamados métodos complementarios, aquellos estudios que nosotros vamos a utilizar para tratar de llegar al diagnóstico. El electrocardiograma tiene su importancia, no lo vamos a mencionar ahora. Sí, la radiografía de tórax, fíjense ustedes lo que es la radiografía de tórax. Normalmente no es tan grande esta silueta cardíaca, esto es el ventrículo izquierdo y el agrandamiento del ventrículo izquierdo es notorio en este caso, y esto que normalmente vemos acá, ya vamos a estudiar radiografía de tórax también, este gran arco que hay acá es anormal y entonces este agrandamiento del ventrículo izquierdo y esta dilatación o agrandamiento, que no es otra cosa que la aorta ascendente, son clásicos en el paciente con insuficiencia aórtica, que dijimos que es uno de los corazones más agrandados de la patología humana. Este ventrículo izquierdo, al tocar sobre la parrilla costal, origina las palpitaciones, origina el choque de punta que lo hemos mencionado de qué características tiene. Por lo tanto, hay un claro correlato entre la radiografía de tórax y lo que el paciente siente y lo que nosotros encontramos en el paciente. La radiografía de tórax del paciente con insuficiencia aórtica nos va a permitir detectar una clara cardiomegalia, gran agrandamiento del ventrículo izquierdo y también un agrandamiento de la arteria aorta dilatada por el gran volumen de sangre que en cada latido está eyectando ese ventrículo izquierdo. Los métodos fundamentales, en los cuales simplemente los vamos a mencionar para el diagnóstico de insuficiencia aórtica, es la ecografía. En cardiología, la ecocardiografía es fundamental y permite prácticamente tener el corazón en la mano. Ya sea el ecocardiograma clásico o el ecodoppler, que brinda más información que el clásico, esos estudios, la ecografía cardíaca permite detectar la afectación de la válvula, el jet regurgitante de sangre hacia el ventrículo izquierdo, el tamaño del ventrículo izquierdo, el tamaño de las paredes del ventrículo izquierdo, la contracción, la potencia de contracción del ventrículo izquierdo. Uno no solamente puede ver la válvula aórtica, sino las otras válvulas, concretamente la válvula mitral en este caso. Es decir, brinda muchísima información al cardiólogo en este caso, que le permite, sin estudios invasivos, llegar al diagnóstico de no solamente de insuficiencia aórtica, sino establecer la función cardíaca, el grado de incompetencia valvular y hasta la causa o etiología de este vicio valvular que estamos estudiando en esta oportunidad. Y con esto terminamos la insuficiencia aórtica, colegas. Hemos definido a la misma, les hago especial hincapié en conocer la fisiopatología de la insuficiencia aórtica, porque conociendo la fisiopatología, esto es en toda la semiología, conociendo la fisiopatología, lo que pasa en la insuficiencia aórtica, los datos clínicos, los hallazgos del examen clínico y semiológico simplemente son un resultado de conocer la fisiopatología. Hemos hablado de la definición de la fisiopatología, del cuadro clínico que presentan los pacientes con insuficiencia aórtica y de los hallazgos que yo, médico, y en este caso alumno de semiología,
tengo que estar en condiciones de responderme, ocurren en este vicio valvular que hemos tratado en esta oportunidad. Muchas gracias.